Quisiera presentarles. Mario Cortés es empresario, arquitecto y licenciado en la Escuela de Arquitectura de Sevilla, codirector de Estudio Marrero Arquitectos, miembro del patronato de Funcasor, miembro de la Junta Directiva del Clúster y miembro de GEA, que es una asociación de estudios geobiológicos, y gerente de una UTE adjudicataria del concurso de intercambiadores Santa Cruz del Tren del Sur de Tenerife. Por otro lado, Cristina Sáenz Marrero es arquitecta licenciada en la Escuela de Arquitectura de Sevilla, codirectora de Estudio Marrero y miembro del patronato también de Funcasor, además de la directiva del Clúster de Construcción Sostenible y miembro de GEA. En la actualidad, ella está cursando un posgrado de Accesibilidad Universal y Diseño para Todos en la Universidad Internacional de Cataluña. Ahora mismo tiene la palabra el señor Mario. Gracias. Gracias, Diego. Buenos días a todos. Antes de comenzar, quería dar las gracias al Clúster por la invitación en esta jornada y al Colegio de Arquitectos por albergarla y a todos ustedes por interesarse por estos temas. Yo voy a dar un punto de vista un poco de la salud. A mí esta charla me gustaría que en un futuro no la diera un arquitecto, porque el punto de vista del arquitecto es muy técnico. Me gustaría que fuera un médico el que hablara de esto, que estuviera sentado con nosotros. Pero bueno, voy a dar el punto de vista de lo que consideramos que se tiene que tener en cuenta en la arquitectura. Y para empezar, pues voy allá, ¿vale? Entonces, la arquitectura saludable, la salud en la arquitectura es un adjetivo propio que no hace falta ponérselo como apellido a la arquitectura. Debería forma parte de la palabra arquitectura. Se construye un espacio y se crean espacios saludables. Lo que ha pasado en los últimos tiempos es que no se tiene en cuenta eso y se están creando espacios pues, que no son tan saludables, que no piensan en la salud. Bueno, partiendo de la definición de arquitectura, si la arquitectura hubiera sido pues, confortable, el hombre no lo hubiera inventado. Entonces hay imágenes que nos tenemos que guarecer, proteger del entorno, de la naturaleza. Y según la Real Academia es un arte, es el arte de proyectar y construir edificios con la amplitud de la definición de arte. Haciendo un pequeño repaso por la historia de grandes arquitectos y pensadores, la arquitectura tiene que cumplir la firmita, según Briturio, estabilidad, función, belleza, una adecuación al clima. También es un arte de componer, de decorar, tiene que aportar placer, que se ha hablado hoy, Petra ha hablado de ello, también ha hablado Carlos en su ponencia. Salud, se van completando la definición desde el principio. Frank Lloyd Wright habla de integración, habla de simbiosis, habla de armonía. Entonces, todo esto también se ha hablado un poco de la armonía, de la proporción áurea. Según la salud, pues como estamos hablando de salud y de arquitectura, pues vamos a ver lo que dice la Organización Mundial de la Salud y habla de que es un estado completo de bienestar físico y mental. Habla de ausencia de enfermedades, no solamente de ausencia de enfermedades o de afecciones. Entonces yo entiendo que la salud no es un estado, es una manera de vivir que tiene que proporcionarnos autonomía, que nosotros tengamos que tener autonomía para llevar nuestro proyecto de vida hasta el final, permitirnos disfrutar de la vida. Es una componente del disfrutar que es muy subjetiva, pero es importante. Se ha hablado hoy antes también aquí del alma, de la ética. Petra ha inaugurado su ponencia con que tiene que el centro estar en las personas. Pues vamos a seguir por ahí. Me sorprendió mucho encontrar esto, porque el Neufer, que es un libro de referencia de los arquitectos, de la carrera de arquitectura, que para el que no lo conozca, bueno, es como una guía, un manual, donde vienen todas las dimensiones de todas las tipologías de edificatoria, incluidas también dimensiones, metros, de todo. Pues habla de la biología aplicada a la construcción, y esto se incorporó en los años 80 ya en el Neufer, en las ediciones del Neufer. Entonces, la vida es electromagnetismo, es electricidad, somos seres eléctricos, Nuestro cerebro se mueve por impulsos eléctricos, nuestros músculos también, entonces todo lo que ocurra con la electricidad nos afecta. Las 5 pieles, hoy también se ha hablado de la tercera piel, que es la arquitectura, como siempre se ha considerado la arquitectura la tercera piel. Entonces tenemos la epidermis, que es la que nos separa nuestro alma del entorno que nos rodea. Tenemos la ropa, la segunda piel que nos apoya. Hemos hablado hoy, Dani ha hablado hoy de que tiene que transpirar, de que la tercera piel tiene que transpirar, lo ha dicho bastantes veces. Y si nos plastificamos, ya sabemos todos que nos hemos puesto alguna vez un chubasquero o algo, lo mal que se pasa con eso, porque no puedes transpirar, no suda. Pues también, la segunda que nos separa. Consideramos que hay una piel intermedia entre esta y la arquitectura, que es el mobiliario y la decoración, el menaje que nos acompaña, que algunas veces son fijos, algunos son elementos fijos, otras veces son más móviles, pero también tienen que tener una serie de condiciones. Y la vivienda, bueno, la vivienda ya sabemos todos que la tercera piel, lo ha dicho bien Dani,
no me voy a detener en esto porque seguiré hablando más adelante. Luego tenemos la identidad social, nuestro círculo social es nuestra cuarta piel, porque somos seres sociales y nos relacionamos, familia, amigos. Y la quinta piel es el planeta. Entonces, la sostenibilidad tiene que ser global, en todo tiene que abarcar las 5 pieles y tenemos que convivir con el planeta en el que hemos nacido. Sabemos que la Tierra tiene un pulso, tiene una frecuencia, un campo electromagnético. No puedo decir que esté viva porque no es un símil. Nuestro cerebro sí que va, cuando descansa, sí que se emite esa frecuencia, se queda en una frecuencia que es la frecuencia de la Tierra, ese pulso. Entonces, las distorsiones en los campos electromagnéticos hacen que no descansemos bien. Si tenemos campos electromagnéticos cerca de la cama, pues nos distorsiona el descanso. Las proporciones, el diseño y la construcción sana, aquí quería hablar, se ha dicho antes, la proporción áurea, se ha hablado de ella, la conocemos todos que estamos relacionados con la arquitectura. No se usa tanto como la gente piensa, los antiguos sí que la utilizaban. Está en la naturaleza, es un factor emocional prácticamente subconsciente, porque de manera natural, cuando entramos en un espacio o vemos un objeto o cualquier cosa diseñada que cumple la proporción áurea, sentimos armonía, nos sentimos bien. Eso es lo que hablábamos antes de la sensación, lo que hablaba antes Petra mucho de esas sensaciones, de esa parte un poco más, no sé si llamarla, bueno, de la parte del alma, vamos. Voy a entrar con los datos aquí ya sin anestesia, ¿vale? Y no sé si saben que, según la Organización Mundial de la Salud, las personas urbanitas, pasamos más del 80% de nuestro tiempo, lo pasamos en el interior, en espacios cerrados, lo que es muchísimo tiempo. No sé si se han parado a pensar nunca cuánto aire respiramos al día, pero yo se lo voy a decir. O sea, respiramos entre unos 8.000 litros de aire al día, entran en nuestros pulmones y salen. Si ese aire, hemos dicho que pasamos un 80%, y ese aire está en su mayor o menor grado contaminado, porque tenemos un montón de tóxicos en nuestro edificio, pues pasan cosas como esta, que están surgiendo enfermedades nuevas, desconocidas, como la sensibilidad química múltiple, que también se ha comentado, lo ha comentado Petra antes, y la medicina no está... Las enfermedades mentales son unas grandes desconocidas para los médicos. A mucha gente le está costando llegar, les cuesta mucho, es una pesadilla, y es fácil de evitar, realmente es muy fácil de evitar. Las cifras son demoledoras, casi el 1% de la población española ya tiene sensibilidad química múltiple. En España no está considerada todavía una enfermedad como tal, la Organización Mundial de la Salud no la considera como tal, la considera un síndrome. Sin embargo, en Alemania, en Francia, en Luxemburgo y en Suecia, creo recordar, sí que es una enfermedad y se considera como baja laboral, el sistema sanitario la sostiene. Esto sirve para reafirmar los valores que se ponen enfermos. Estoy ilustrando con noticias un poco lo que ocurre hoy en día, que la arquitectura se tiene que adaptar también a todo lo que está pasando, como se adaptó, se ha ido adaptando a lo largo del tiempo, a los nuevos materiales, a lo que siempre se ha tenido a mano. Pues con los avances tecnológicos, químicos y científicos que se están dando tan rápidamente, la arquitectura parece que no se está adaptando tan rápido y creo que es importante tenerlo esto en cuenta, ¿no? Los materiales de construcción, también lo ha dicho Dani, pues muchos de ellos tienen compuestos orgánicos volátiles, el formaldehído que ha hablado también Carlos, pues muchos lo tienen, muchas colas lo tienen, muchos barnices lo tienen, las pinturas lo tienen, las pinturas plastifican las casas, lo ha dicho Dani también, y no las dejan respirar, se crean humedades, se crean espacios insalubres, poco saludables. Se llevó a cabo en 2004 un análisis de sangre a 39 eurodiputados y dieron de media 41 tóxicos, que es una cifra bastante elevada, todo eso de lo que tienen en el hogar, con productos de limpieza, productos mobiliarios, materiales de construcción. Todo eso se corrige con los materiales biocompatibles, naturales, ecológicos y que son sostenibles. En esto no me voy a detener porque ya la ponencia de Dani ha sido magistral y ha hablado muy bien de ello. Pero bueno, la elección de materiales entra dentro de la arquitectura, el arquitecto prescribe, diseña y puede solucionar ese tema desde el punto de partida. El interiorismo también es una parte que queda siempre... Nosotros nos vamos con la carcasa y lo que entra, lo que van a poner dentro no lo controlamos, y creo que es una parte que también deberíamos controlar. Bueno, es otro mundo que también los usuarios tienen que considerarlo, por lo menos, ¿vale? Que sea un poco un proceso completo hasta el final. El menaje que hablaba antes. Bueno. El ambiente interior, pues bueno, hay factores de corrección con plantas, ¿sabes?, que ayudan a corregir, que absorben las formas de lo eliminan. O sea, ambiente saludable, sano, ambiente interior sano y confortable.
Es fácil, vamos, quiero decir que no es complicado. Pero vivimos rodeadísimos de... El garradón. El garradón, que es radioactividad, pues es una radiación natural de la Tierra, la tenemos. Se descompone de forma natural, pero si, dependiendo de la zona, porque hay zonas que son más radioactivas que otras, pues se descompone o no, y dependiendo de la ventilación de las partes bajas de las edificaciones, pues se disipa o no, y habría que hacer un estudio previo antes de ponerse a construir, de si tenemos garradón o no. Es la segunda causa de cáncer de pulmón después del tabaco, cosa que bueno, a mí también me sorprendió cuando conocí este dato. En Galicia es una zona muy granítica. Las encimeras de la cocina, muchas veces de granito son radiactivas, pero son niveles bajos, no dormimos allí, no pasa nada, pero si pasamos mucho tiempo en la cocina y hay niveles elevados y hay mala ventilación y ahí se juntan un montón de parámetros, pues al final podemos estar sufriendo alguna dolencia o desarrollando alguna enfermedad sin saber de dónde viene. El mapa del garradón en España, pues tenemos que toda la vertiente poniente tiene niveles que son preocupantes o que habría que solventar, utilizar medidas correctoras de partida. En Galicia hay una guía del Consejo de Seguridad, bueno, estos son los niveles en Estados Unidos y en Europa, los niveles saludables. Por aquí, el Consejo de Seguridad Nuclear tiene una guía de protección frente a la emisión de garradón en edificios. Esto se publicó en 2010, y porque en Galicia es una zona muy granítica, los niveles de garradón son elevados, hay varios estudios, en la Universidad de Santiago se están haciendo bastantes estudios. Y entonces el garradón es algo que está muy presente. En Estados Unidos es obligatorio adjuntar una ficha, un certificado, igual que lo será dentro de poco el certificado de eficiencia energética aquí en España. Para poder poner una vivienda en el mercado o un inmueble en el mercado, tendremos que adjuntar la ficha de los niveles de garradón para que se vea que son saludables. Y si no, las medidas correctoras y el certificado de que está en orden. La radioactividad entra a la vivienda por un montón de sitios, por las cámaras de aire de los cerramientos de doble hoja, por los sumideros, por las arquetas, por un montón de sitios, por el muro de sótano, por todo el contacto con el terreno. Entonces, bueno, hay soluciones, hay láminas que protegen son láminas como barreras de vapor que protegen del gas. Hay otras formas que son arquetas de ventilación y lo que se hace es que se lleva todo ese aire y se saca afuera, se saca por la cubierta. En Tenerife hay una tesis doctoral de una persona de aquí, que es biofísica, y hizo un estudio de 138 viviendas en Tenerife y bueno, la concentración media no es muy preocupante, pero vemos que hay en la zona de La Laguna y Tegueste y El Rosario, pues incluso algo de Santa Cruz, pues hay algunos niveles. Bueno, hay que estudiarlo, en cada caso habría que estudiarlo. Y en el resto de islas, pues se estudiaron 90 viviendas y las concentraciones fueron inferiores a las de Tenerife. Por aquí la luz, si el aire que hemos hablado, todo lo que hemos hablado anteriormente, tenía que ver con la calidad del aire, pues ahora vamos a ver la calidad de la luz. La luz es tan importante como el aire. Somos seres vivos que estamos adaptados al ritmo, a la luz y al ritmo circadiano del día y la noche. Nuestro sistema biológico está sincronizado con él. Generamos a ver si me sale la palabra ahora. Nos autorregulamos, vamos con la luz, ¿no? Entonces la luz tiene un espectro lumínico completo, la luz solar, la luz natural, como veis ahí, por la mañana es más azul, por el mediodía es más verde y por la tarde es más roja. Esto estamos programados así, de forma natural, estamos adaptados a este tipo de luz. Entonces las lámparas que se utilizan en los edificios, si hemos dicho que pasamos más del 80% de las edificaciones, pues de nuestro tiempo en las edificaciones, pues estamos con luces que tienen un espectro de lumínico muy pobre, como esta fluorescente y la de bajo consumo. Incluso la del fluorescente vemos que está en todo el espectro rojo. Sin embargo, se está avanzando, las empresas están haciendo muy bien en sus deberes y están aplicando iluminación dinámica. Se está avanzando mucho, sobre todo para mejorar la eficiencia y la efectividad, la productividad de sus trabajadores. Entonces, por ahí como duele, es una cuestión económica, están haciendo mucho. Entonces, la luz se va adaptando durante el día a la luz natural y entonces se adapta al ritmo natural. Los campos electromagnéticos, el campo magnético natural terrestre, ya sabemos que hay un campo magnético natural en el que nosotros estamos adaptados a ese campo magnético, vivimos en equilibrio con él, vivimos en equilibrio con las radiaciones telúricas y cósmicas y el campo magnético natural en ciertos puntos se distorsiona
Cuando hay una falla, una diaclasa, un accidente geológico o una corriente subterránea de agua también, pues ocurren que ese campo se distorsiona. Y descansar en la vertical de ese campo pues puede ocasionarnos también no descansar, precisamente. No descansar y a la larga puede desencadenar en tumores, en dolencias y cosas un poco más serias, que es una contaminación invisible, que no nos damos cuenta ni sabemos que la estamos sufriendo. Estas noticias se las traigo aquí un poco para hacerles ver que lo que pasa en el Sol nos afecta a nosotros. O sea, yo siempre he vivido un poco como lo que pasa, lo que me hablan del cosmos, eso es como ciencia ficción, y de eso se encarga la NASA. Entonces, las tormentas solares afectan a nuestras tecnologías, producen cortocircuitos en ciertos aparatos. Entonces, nosotros que somos eléctricos, pues también nos tiene que afectar de alguna u otra manera, ¿no? De hecho, ya vemos que están haciendo protocolos a ver cómo resuelven cuando hay cierta intensidad de tormentas solares. En el ambiente y la salud, pues los factores de riesgo ambiental en los que estamos sometidos y en los que la arquitectura tendría que centrarse antes de iniciar cualquier proceso de diseño, pues deberíamos estudiar lo que he hablado de los campos, del campo natural terrestre, el garradón. Tendríamos que estudiar pues también los campos eléctricos alternos de baja frecuencia, los magnéticos de baja frecuencia, los de alta frecuencia, los campos eléctricos continuos, la electrostática, los campos magnéticos continuos, la magnetostática y la radioactividad, el garradón, que ya lo hemos hablado, las alteraciones geofísicas, que también lo hemos comentado, y el ruido, que es otro factor de contaminación ambiental muy importante. Porque todo esto afecta a todos nuestros sistemas, todos los sistemas, prácticamente todo el organismo, todo el sistema, a todo el cuerpo humano le afecta de una manera u otra esta exposición, una exposición prolongada a estos campos electromagnéticos. A esta radiación artificial, porque esto antes no existía. Cuando estábamos hablando, realmente esto es medianamente nuevo, la electricidad sí hace tiempo que existe, pero la alta frecuencia y todo lo que hay relacionado en torno a ella, pues no existían. Y hay que adaptarse a esos niveles que tenemos ahora mismo fuera y a los que estamos siendo sometidos. Más noticias de lo que ocurre, o sea, la torreta de alta tensión, o sea, hasta ahora ¡qué poquito! Pues voy corriendo. Bueno, la alta tensión, ya sabemos todos que a nadie le gusta vivir cerca de una torreta, por algo será, nadie lo queremos, pues bueno, produce un montón de cosas, leucemia, Alzheimer, la electrocontaminación, la alta frecuencia, pues también está creando monstruos, por decirlo así, porque están creando gente que están fuera de la sociedad, porque no pueden vivir con la sociedad, porque estamos electrocontaminados, se tienen que ir a zonas blancas. Decir que en Alemania, en Francia y en algunos países europeos que están creando zonas blancas, están quitando la wifi de los colegios y de ciertos sitios. La radiación de alta frecuencia, aquí ver el grado de absorción de radiación electromagnética de un teléfono móvil en un niño, en el cráneo, en la cabeza de un niño, y en el de 5 años, de 10 años y en un adulto. La diferencia está en el cráneo, que uno no lo tiene formado y el adulto sí. Bueno, los propios teléfonos móviles, las compañías de telefonía móvil, todos los aparatos inalámbricos advierten de que hay que utilizarlo a cierta distancia, ¿vale? Los niveles de radiación en España, o sea, en el nivel europeo, son de 5 millones de microvatios por metro cuadrado. En España estamos en 4,5 millones. Estamos muy cerquita del límite que dice pero hay otros países que están realmente tomando valores de los que recomienda el Instituto de Biobiología alemán, que es el que ha comentado antes Petra, que deberíamos estar por debajo del 10 microvatios. Y permitimos 4,5 millones. Bueno, todo se andará. Esto me suena a mí un poco a lo del asbesto, que también se tardó un siglo, pero vamos mucho más rápido y esperemos que no tengamos que esperar a que haya muchos electrosensibles ni muchas cosas de ese estilo. Hay soluciones de apantallamiento, lo ideal es que no haya emisión, pero hay soluciones de apantallamiento con pinturas, con telas, que son también ecológicas y sostenibles. Para la baja frecuencia también, si dormimos con los cables por detrás de la cama y todo esto, también hay bioswitch, que lo comentaba antes también Daniel. Se desconecta y queda una pequeña potencia, un voltaje que cuando se activa la lamparita de la noche pues se vuelve a encender, pero deja un voltaje que no emite ningún campo electromagnético. La wifi, pues bueno, el abogado medioambientalista Agustín Bocco, pues dice que la apagamos por la noche, que si no la usamos, mientras no la usemos, que la apaguemos, que para qué la queremos encendida. Porque es que realmente no hay una evidencia científica de que eso es inocuo y no tenemos que esperar a demostrar que es nocivo. Yo creo que tiene que ser al revés. Hay un montón de datos y de casos como para que sean para poder probar una tecnología tiene que demostrarse su inocuidad, no al revés. Entonces, bueno, en Inglaterra, en Francia y en Suecia se están retirando de las escuelas, de los museos, de bibliotecas y de lugares públicos. Incluso en Francia creo que el teléfono móvil no se puede utilizar si no tiene como mínimo 14 años. Pues está prohibido para niños. Paso al ruido. El ruido es un factor de contaminación medioambiental brutal.
y que tenemos que controlar. O sea, cuando vamos a comprar una vivienda, pues está en el puesto número 14 de factor de importancia para adquirirla, el ruido. Nos gustan más la posición, la ubicación, la planta, las vistas, un montón de factores. Pero cuando realmente vivimos en ella, pasa al segundo lugar de factor de importancia de disconfort. Así que el ruido es un factor importantísimo. El código técnico ha mejorado mucho las prestaciones o las exigencias de ruido, pero nosotros hemos constatado en algunos casos que no son suficientes y hay que estudiar en cada caso. Entonces hay que buscar el buen sitio como arquitecto antes de empezar. Sería que hay factores ambientales naturales y artificiales, conocerlos, ser conscientes de ellos y pararnos a hacer un estudio detallado de esos valores para podernos proteger. El urbanismo, pues desde la planificación territorial, se tienen que tener en cuenta, ya se tienen, esto ya hablará la serie después de la arquitectura bioclimática, pero aquí hay que ver las bolsas de suelo que están contaminadas, las que no son aptas para la habitabilidad. Se hacen estudios, buscando el buen sitio, pues se hacen estudios ambientales, se miden estos niveles de estas alteraciones geofísicas, se detectan, se ponen en un plano y entonces se busca, sobre todo el dormitorio, el lugar de descanso donde nos reponemos de todo, donde nos regeneramos, pues ese espacio tiene que estar libre de radiación y tiene que estar limpio para poder descansar y poder empezar la jornada de forma, por lo menos con las pilas otra vez nuevas, ¿no? Y entonces no colocar el dormitorio en el diseño, no se coloca el dormitorio sobre esos espacios. Y bueno, son varios parámetros que hay que tener en cuenta, que hoy con el tiempito que tenemos, pues no da tiempo, ¿no? Pero entonces hicimos un ejemplo, y por poner un ejemplo, hicimos un estudio ambiental aquí en Tenerife, y bueno, tomamos la climatología, hicimos un estudio de radioactividad ambiental natural que no daba dosis peligrosas. Estos son dos casos, este es un caso y otro, entonces son dos parcelas y se ve como hay zonas que la zona roja, ahí no debemos colocar ningún dormitorio, ninguna estancia de larga permanencia, y vemos en el otro lado vemos lo de los punteados, o sea, esos puntos son los que se deben de evitar. Vemos que en el de la derecha había zonas que no eran aptas para colocar los dormitorios, vemos ahí la cuadrícula que se hizo en la medición. Campos eléctricos de baja frecuencia, los medimos, no había tampoco nada, era una zona bastante limpia, no pasaba ninguna alta tensión por allí. Hoy en día la alta tensión en las zonas urbanas sí que pasan enterradas, entonces no las vemos, hablamos de contaminación visible, entonces hay que tenerlas en cuenta, hay que medir cómo está eso. Los centros de transformación están muy cerca de ciertas viviendas porque muchas veces están incorporados dentro de edificios y no están apantallados. La alta frecuencia, pues también las medimos en uno de los casos y vimos los niveles que había, tampoco había que emprender ninguna medida correctora, pero luego dentro de cuando vivimos, la wifi que tenemos en casa, hace de repetidor, o el DEC que tenemos en casa también lo tenemos que considerar que nosotros mismos nos estamos autocontaminando. El ruido sí que tuvimos aquí, porque estaba cerca de la autopista, había un ruido superior, había niveles de ruido elevado. Aquí es donde me refería que el código técnico pues, se quedaba por debajo de las prestaciones, cumpliendo el código técnico, pues no estábamos resolviendo el problema del ruido en esta vivienda. Bueno, el diseño de la construcción sana no tiene por qué ser lo que hemos visto. A mí me gusta mucho la presentación de Petra, pero la arquitectura que hace, personalmente a mí no es la más estéticamente la que más me gusta, ni la que más me emociona. Soy de la escuela nueva y me gustan cositas más modernas y más. Entonces, se pueden hacer cositas igual, ¿sí? Orgánicas, no orgánicas, cúbicas, del estilo que queramos, adaptándonos al gusto y a la necesidad del cliente. Y pueden seguir cumpliendo armonía y pueden seguir cumpliendo todos los parámetros. La domótica está ahí al servicio de la salud, porque nos ayuda a controlarlo todo, a saber si lo que hemos puesto funciona, a monitorizarlo todo y tener mucha información que antes no teníamos. Es una herramienta básica. Y bueno, el bienestar, lo que hemos hablado, todo ese compendio, pues lo metemos en la casa y para tener esa felicidad o ese bienestar que es fundamental, el que todos buscamos, al fin y al cabo. El presente y el futuro, pues esto ya está en marcha ya mucho tiempo. El futuro, pues el que lo ve como una oportunidad de negocio. O sea, hay muchísima en obra nueva, en rehabilitación y en reforma. O sea, en obra nueva debería ser obligado. En rehabilitación hay cosas que no se pueden corregir, como pues, corregir todo lo que se pueda. Pues hay mucho I+D por hacer. Hay materiales de proximidad que lo hemos hablado para ser sostenible, análisis de ciclo de vida, certificaciones, auditoría. Hay sectores preferentes como son el turístico y residencial aquí en la isla o en el archipiélago, porque vivimos de ello. Se pueden diferenciar, o sea, si un hotel se diferencia con este como es un elemento diferenciador, o sea, tener la habitación libre de radiaciones puede ser que puede captar a gente, a clientes que estén interesados en este tema, ¿no?
el urbanismo, la construcción, bueno, todo, ¿no? En realidad todos los sectores son, en este caso... Y los principios de arquitectura saludable pues son estos 8 que lo he contado por el camino. Mientras tanto, y como ya estoy fuera de tiempo, pues nada, termino. Y que bueno, nunca es tarde, así que termino con el chiste y vamos por el buen camino. Así que muchas gracias y nada.